Bienvenidos y bienvenidas a este programa informativo Erraja Woman, conociendo nuestro territorio. Quien les habla, Anyuska Foymayor del Eiruku Ipon. En esta oportunidad, la Escuela de Comunicaciones Wayuu, Hayariyu Farías Montiel, en su tercer ciclo de formación, nos trajo hasta el resguardo indígena Mayabangloma, ubicado al norte del municipio Fonseca, al sur del departamento de La Guajira. Este resguardo está conformado por 4 comunidades, tales como Mayalita, Bangañitas, La Gloria y La Loma. Cuenta con 1.375 familias wayuu. Su gente se dedica a la artesanía, al pastoreo y la agricultura. Es un resguardo que brinda seguridad a sus habitantes. Nuestra compañera Sharon Solano se encuentra en la comunidad de La Loma, que nos contará qué función cumple la segunda cacica en este resguardo. Sharon, adelante. Gracias, Anyuska, por este espacio informativo. Así es, me encuentro desde la comunidad de La Loma, que está ubicada en la parte norte de Mayabangloma y la cual cuenta con 822 habitantes. El día de hoy nos encontramos con la señora Yoleni Solano, quien es la segunda cacica del resguardo Mayabangloma, sobre su rol dentro de la comunidad. Mi función dentro del cabildo es reemplazar al cabildo indígena cuando él no se encuentra, cuando él me delega en reuniones donde él no puede estar, y también está dentro de mis funciones coordinar la guardia indígena que tenemos acá, que es la seguridad territorial dentro de nuestro territorio. ¿Qué cambios significativos has visto a través del pasar de los tiempos que han impactado de forma positiva al resguardo? Tenemos hoy en día como nuestro derecho, pero acá dentro del resguardo, a través del cabildo, hemos conseguido obras de impactos, como el acueducto, como la electrificación, como lo que es el puesto de salud, la institución educativa, que ya aquí hemos logrado que todos los que están aquí dentro del resguardo laborando son la misma gente de acá, los profesores. Es importante resaltar que este hecho es muy significativo, ya que desde que el territorio se organizó como resguardo, esa función solamente era ejercida por hombres, y que ahora sea una mujer quien ejerce esa función genera una esperanza de inclusión dentro de la comunidad. Desde la comunidad de La Loma les informó Sharon Solano para la red de comunicaciones del pueblo wayuu, Hayariyu Farías Montiel. Volvemos contigo, Anyuska. Anaya WhatsApp. Muchas gracias a nuestra compañera Sharon Solano, y conocimos que este resguardo, los caciques son elegidos cada 4 años a través del voto de las comunidades. Seguimos recorriendo las comunidades del resguardo indígena de Mayabangloma y ahora nos vamos con Jessica Bonivento, que está en la comunidad de Mayalita. Este territorio es la que tiene mayor habitante. Usted se encuentra con un personaje que queremos destacar su aporte al fortalecimiento a la medicina tradicional y a la función del Putchipu. ¿De quién se trata, Jessica? Cuéntanos. Hamaya es un hijo pushua. Así es, compañera. Yo me encuentro en la comunidad de Mayalita. Este territorio cuenta con 1.951 habitantes y 474 números de familia. En esta oportunidad me encuentro con un personaje muy importante dentro de su comunidad, quien es el señor Jesualdo Fernández, que desempeña un rol importantísimo como Putchipu. Su trabajo de lucha y liderazgo ha sido tomado como ejemplo a seguir para muchos miembros de su territorio. Hoy también queremos enfocarlo en otra área, como sabedor de propiedades de las medicinas tradicionales. Nos compartirá de cómo ha sido su experiencia al tener conocimiento acerca de todo lo que abarca la medicina tradicional. Como conocedor sobre propiedades de plantas medicinales también es un legado, porque por la línea materna, mi descendencia también, así como lo expresaba mi bisabuela, abuela y mi mamá, eran wayuu outs, Hima Incali, de los verdaderos. Entonces esos wayuu Hima Incali son los que tienen todo un saber, tienen toda una instrumentación propia de ellos para hacer todo su trabajo espiritual, y el trabajo espiritual va encaminado a hacer de pronto prevenciones, anuncios de pronto a través de los sueños de que hay que hacer un sistema de protección individual, colectiva, extracción de espíritus malignos que afectan la alteración del cuerpo humano, ¿verdad? De los wayuu, y muchas cosas que fui como heredando, y dentro de eso
tengo el saber de las propiedades de medicina tradicional. No soy practicante como médico tradicional, sino que en situaciones que he encontrado donde hayan dificultades de pronto de atención médica y que yo tenga por lo menos unos elementos, el material adecuado, pues yo procedo y preparo lo que tiene que ver con todas las tomas adecuadas para tratar el síntoma de alteración digamos, del estado de salud de una persona. Excelente aporte, y sí, es de admirar esta hermosa labor. Desde la comunidad de Mayalita comunicó Jessica Bonivento para la Escuela de Comunicaciones Guayú, Hayariyu Farías Montiel. Anaya Watsaho Naho Sunaikaka, a pesar de que el resguardo de Mayabangloma es un territorio organizado políticamente, grupos delincuenciales que se dedican a los hurtos de chivos, ovejos, etc. A raíz de esta problemática surgió la creación de la Guardia Indígena para garantizar la seguridad. Así nos lo informó Alfredo Solano, que es comisionado político, organizativo de la organización y delegado del territorio de Mayabangloma. La voy a resumir, fue por una necesidad y fue por la seguridad del territorio, porque aquí nosotros somos un resguardo, como ustedes lo han visto geográficamente, estamos en el valle. Hacia el este nos queda San Juan, hacia el sur nos queda Fonseca y Distra, al suroriente nos queda Barranca y al oriente nos queda Tonuevo. Es decir, estamos rodeados de municipios y ustedes, como pueden ver, era un riesgo, fue un riesgo y ha sido un riesgo para nosotros porque es el incursionamiento de ajenos, y eso nos llevó a nosotros a fortalecer la seguridad de quienes entraran y salieran. Entonces las autoridades entendieron el mensaje porque había mucha pérdida de propiedades como madera y se interrumpía la tranquilidad del pastoreo porque se robaban los chivos y así muchas cosas podríamos mencionar de qué es por qué. Entonces, así nace la guardia y la guardia se adopta, se hace una adopción dentro de la cultura. ¿Qué hace la guardia? Yo incumplo en algo, a mí me sancionan igual, como guayú. O sea, no interviene el cabildo, no interviene el coordinador de guardia, sino como guayú. Eso es la guardia. Entonces, la guardia se funda por esto y se hace con el sentir y con el vivir y con el pensamiento guayú. O sea, no deja de ser guayú uno por ser guardia. Con esta entrevista que nos concedió el señor Alfredo Solano, le damos punto final a este programa informativo. Desde el territorio ancestral Mayabangloma, nuestros agradecimientos a todas las autoridades, estudiantes, padres, madres y a la comunidad en general. Este es el programa informativo Erraja Woman. Esta es una producción de la Escuela de Comunicaciones Guayú, Hayariyu Farías Montiel, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Será hasta una próxima oportunidad. Shatane tu yapnaya.